maestro Pablo Vázquez Camacho, quien es secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Como verá usted, no tiene tipo de policía, ¿sí? Es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, estudios de especialización de delincuencia organizada en Sicilia, ahí está la casa, ¿sí? Y Macedonia, y resulta que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Cómo? No entiendo, no me encaja un egresado del ITAM, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Gracias, Joaquín. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Pues bueno, es un camino ya de un poco más de 16, 17 años en el tema de seguridad, sobre todo en temas de prevención del delito. 5 años trabajando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, parte del equipo que inició esta administración con un modelo de seguridad basado en 4 ejes que se ha referido mucho, parte de ese gran equipo y con el privilegio de encabezar esta gran institución de la ciudad, una de las instituciones más antiguas de la ciudad y del país, y una institución sin duda clave para la gobernabilidad y la seguridad del país, y me atrevería a decir, bueno, desde luego de la ciudad y me atrevería a decir del país incluso. A ver, ¿cuándo se fundó la policía de la Ciudad de México? Digo, sí, de la Ciudad de México, antes. Pues ha habido ahora justamente la publicación de trabajos recientes. Hay un estudiante del Colmex, del Colegio de México, que acaba de sacar un libro justamente sobre la historia de la función policial en la Ciudad de México. He tenido solamente oportunidad de hojearlo y espero ya tener más tiempo más adelante. Y él remonta la historia de la policía al siglo XIX, si no me equivoco, a 1860, cuando empiezan ya las funciones formales de la institución, y desde entonces, ahí en la Secretaría, en la sala de juntas de los secretarios, esperemos pronto secretarias, hay un registro de titulares desde principios del siglo XX hasta la fecha. Es una institución ya con mucho tiempo y con una historia muy rica. ¿A poco está la foto de Durazo? Está ahí la foto de Durazo. Qué bueno. Bueno, a ver, ¿cuántos policías son en total en la Ciudad de México? ¿Unos 90,000? Cerca de, son 86,000, y luego con el personal administrativo, nosotros a todas las personas que trabajan en la institución las consideramos parte de la policía. Estamos hablando un poquito más de 90,000 personas en la institución. Pero elementos policíacos, 86,000. 86,000. ¿Y alcanzan? Sí, creo que es una institución fuerte, robusta, que no solo tiene un despliegue territorial importante, que es parte del modelo, estar cerca, estar en los cuadrantes, sino que además en años recientes, justamente en esta administración, es una policía preventiva, distinta a otras en el país, que adquirió las facultades de investigación, y eso nos ha permitido... Eso fue central, ¿no? Eso ha sido central para reducir la impunidad, para sacar de las calles a personas generadoras de violencia sobre todo, y eso nos ha permitido dar golpes estratégicos, es decir, golpes muy precisos pero con un impacto y una influencia grande. A ver, déjame, antes de hablar de esto, tengo aquí la denuncia de Karen Quiroga, que denuncia que elementos de la Secretaría de su cargo ingresaron a su casa violentamente. Sí, hace unas horas dimos una rueda de prensa explicando el tema, las condiciones en las que se dieron. Hubo un evento el día de ayer, una lesión por arma de fuego de una persona en la esquina de Santa Cruz y Serra de Santa Cruz, en San Lorenzo Tezonco. La persona fue trasladada al hospital, perdió la vida y se inició una persecución. Parte de esta persecución derivó por una denuncia de los propios familiares de la persona lesionada, quienes refirieron a los compañeros policías que las personas armadas que habían sido presuntamente responsables del hecho habían ingresado a un domicilio que no tenía ninguna seña específica afuera, habían entrado a ese domicilio. Y este señalamiento lo hizo uno de los hermanos de la persona que murió. La persona murió muy cerca de este domicilio. Los compañeros policías, al ver el riesgo inminente que podía implicar el ingreso de personas armadas a un domicilio, el riesgo a la comunidad, ingresan a este domicilio, hacen una revisión, no encuentran a las personas, no encuentran el vehículo en el que se transportaban. Las condiciones de ese ingreso, ya lo comentábamos, están siendo investigadas por la Fiscalía, a quien se dio parte. De hecho, los compañeros fueron presentados ante el Ministerio Público, y el seguimiento continuó.
no se quedó ahí. Estuvimos rastreando algunos vehículos que participaron y se logró finalmente la detención de una de las personas que presuntamente participó, y a partir de ahí tenemos una línea de investigación sólida sobre quiénes podrían ser responsables del... A ver, si una persona denuncia a la policía que gente armada, después de matar a otra persona, ingresó a una casa, ¿qué tiene que hacer la policía? Y esta es una pregunta porque yo no pertinente. Sí, sé. ¿Que pedirle a un juez una orden de cateo? No. Primero es importante decir que en este evento, como en muchos otros, la policía respondió rápido, respondió al evento en escasos minutos. También los servicios de emergencia y de atención prehospitalaria respondieron. ¿Pero qué tienen que hacer un policía, dos policías, dos patrulleros, dos motociclistas? Alguien, un policía, pues, si le dice el hermano de una persona que mataron a tiros, oiga, los asesinos están en esta casa. Si se sostiene la flagrancia, que explicando de manera sencilla quiere decir nunca se pierde de vista por los compañeros policías o por los monitoristas del C2, nunca se pierde de vista al objetivo. Incluso también si la persona que denuncia complementa ese seguimiento, se podría justificar en una acción de flagrancia el posible ingreso. Y el código también prevé dos excepciones: cuando hay un riesgo inminente a la vida de una persona o cuando se está repeliendo un ataque. Justamente esos elementos o esas consideraciones o esos componentes previstos en la normativa es lo que se está valorando en este momento en la Fiscalía sobre el actuar de los compañeros, y sí ser muy claros en que no se va a tolerar cualquier cosa que haya violado la normativa o que haya sido porque un sabe exceso que de autoridad. Pues si los procesan o los sancionan, ¿sabe cuándo va a volver a entrar un policía o a seguir un policía a unos presuntos asesinos en una casa? Nunca. No, hombre, ¿para qué me meto? Vamos a analizar el caso con toda puntualidad, en estricto apego a derecho. La Fiscalía ya tiene conocimiento en nuestra área de asuntos internos. Nosotros, desde luego, estamos trabajando de manera asertiva justamente para evitar este tipo de eventos, y esperemos los resultados. Creo que es lo que toca, es lo correcto. Sí puedo decir que esto se derivó de una persecución real, de un evento real donde sale una persona lesionada que luego pierde la vida, y los compañeros actuaron. Pero ahora me pongo del otro lado. Pues, ¿cómo se meten a mi casa? ¿De parte de quién, no? Así es, insisto, creo que tocará al Ministerio Público analizar los elementos de prueba, y en este caso también es importante decir, las personas que señalaron el domicilio han comparecido y están los elementos en la mesa para que se haga un análisis público. Bueno, pues ya nos contará. A ver, en la Ciudad de México, no me vaya a decir que ha bajado la violencia pero subido los homicidios. No lo cite, por favor, ¿sí? Secretario, maestro Vázquez Camacho, ¿cómo van los homicidios? Cuénteme. En la Ciudad de México, los homicidios desde el 2019, que se vivió quizá una de las peores crisis de violencia que ha tenido esta ciudad, se han reducido prácticamente a la mitad. ¿De cuántos a cuántos? Pasamos de cerca de 800 homicidios, si no me equivoco, ahí le preciso el dato, 800, déjelo así. a la mitad justamente. En términos del promedio diario, que quizás es algo que la gente puede sentir más próximo, a inicios de esta administración se estaban generando cerca de 4 o 5 homicidios al día en promedio. En este momento en la ciudad, hoy a la fecha, estamos en un promedio de 2.2, 2.3 homicidios diarios, con las variaciones evidentemente de la estacionalidad. Entonces estamos hablando de que prácticamente los homicidios en la ciudad se redujeron a la mitad. Hoy en la ciudad, por la vía del homicidio doloso, se muere la mitad menos de lo que se moría al inicio de la administración. Y dígame por qué, si se pudo hacer en la Ciudad de México, no se ha podido hacer en el resto del país. En el resto del país, en el agregado del resto del país, hay los datos que se tienen, los datos con los que trabajamos todas las instituciones, los datos que son reconocidos incluso por la sociedad civil, muestran una tendencia a la baja, una reducción. No, una tendencia a la baja en el crecimiento, pero un aumento permanente y cotidiano en el número de homicidios. Desde el inicio de la administración a la fecha hay un descenso en la tendencia agregada.
Por eso desde en la luego tendencia que al hay, alza. Pero ahí estamos a ver hoy en 16.800, 186.219. hay una reducción en la tendencia agregada, pero desde luego eso no quiere decir que no haya lugares donde se estén presentando focos de violencia importantes. Creo que el agregado de los homicidios sí. Sí, yo estoy de acuerdo. La tendencia se ha recortado, pero cuando hablamos de seres humanos, para mí la tendencia ni los porcentajes tienen importancia. Yo se lo dejo para la economía e incluso hasta para la estadística policíaca, ¿sí? Yo lo entiendo que no me pueden decir que es un éxito llevar 186.216 homicidios dolosos en estos 5 años, 5 meses y 8 días de gobierno. Yo coincido en el sentido de que toda vida es valiosa. Creo que solo podremos cantar victoria definitiva en el momento que en este país no muera nadie por esta vida. Le pregunto otra vez, maestro Vázquez Camacho, ¿por qué no se ha podido reducir a la mitad el número de crecimiento, pues, de homicidios? Creo que las reducciones que se han logrado, y en eso hay una sintonía perfecta, creo yo, entre lo que ha sucedido en la ciudad y en el resto del país. Hay elementos de la estrategia que son importantes, la priorización de la investigación, la atención, por ejemplo, de manera universal a las juventudes, y eso ha tenido sin duda efectos. Sí, pero no hay ninguna sincronía. La Ciudad de México bajó más del 50%. La magnitud es mayor, sin duda. Sí, más del 50%. Aquí están hablando del peor año, que es el 20, ¿sí? Con el pasado, el 23, y están hablando de un 7 y un 20%. No lo redujeron a la mitad. Sí, digamos, la no reducción en la ciudad es no solo, diría yo, del país, creo que a nivel continental es una de las reducciones más significativas que ha habido. Es justo en lo que iba yo. Y eso sí, a la hora de agregar distintos territorios y zonas tan heterogéneas en el país, obviamente esa tendencia se matiza. Creo que lo que es importante y destacar, y donde tiene que haber fortaleza y tiene que haber continuidad, es este concepto. Me refiero a la ciudad porque es donde estamos trabajando, este concepto donde la investigación está al centro, donde la atención de los jóvenes está al centro, donde el fortalecimiento de las instituciones es una prioridad, y donde existe una coordinación, debo decirlo, extraordinaria entre la Fiscalía, la Policía y los distintos entes que participan. No, yo me acuerdo que cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México iba a las reuniones del Gabinete de Seguridad. Sigue presente el tribunal en los trabajos del gabinete. Es una relación, desde luego, muy respetuosa de la independencia del tribunal, pero creo pero ahí que está. Y siempre se pueden compartir objetivos de política criminal. Es decir, creo que nadie está en desacuerdo, y es un tema que compartimos en la ciudad, de que la violencia es prioritaria. A ver, maestro Vázquez Camacho, Pablo Vázquez Camacho, ¿sí? Egresado del ITAM, con su maestría en Londres en seguridad. No me va a decir que usted está con el karma de abrazos y no balazos, ¿verdad? Creo que no. La parte final, que así lo menciona muchas veces, y coincido mucho con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, abrazos no balazos no significa estar cruzados de brazos. Creo que es una forma de decir que lo que tiene que haber es balance entre las estrategias sociales y las disuasivas. Eso en la ciudad lo hemos logrado, creo, de manera muy precisa. Ya le entendí, maestro Vázquez Camacho. ¿Qué otros delitos han bajado? Tenemos una reducción muy importante en un delito, y la gente tiene que recordar esto. Cuando inicia la administración, había varios casos muy mediáticos, por ejemplo, de secuestro. Y es un delito que en la ciudad se ha reducido en más del 70%. Es un delito que desde luego tiene un impacto muy grande en las comunidades, que lastima mucho. Es un delito muy difícil de procesar, y hemos logrado reducciones. Es un delito que es para siempre, ¿sí? Y no solo secuestran a la víctima, secuestran a la familia para siempre. Y me atrevería a decir que hay casos incluso que dañan a comunidades enteras, en muchos sentidos. Y ese es un delito
que se ha reducido, y no se ha reducido por accidente o por magia. Se han fortalecido instituciones dedicadas a este tema. La Secretaría de Seguridad Ciudadana creó una unidad especializada en la atención a los casos de secuestro y extorsión. Tiene un estado de fuerza importante. Yo me atrevería a decir que es una de las unidades más capacitadas del país, que atiende las denuncias, que tiene estrategias de prevención, que está en contacto permanente con la ciudadanía, y eso ha sido clave para reducir este delito. ¿Qué otro delito? Tenemos delitos también, además de los de alto impacto como el homicidio, el secuestro. Tenemos delitos que afectan mucho la cotidianidad de las personas, la vida diaria de las personas. Y esos delitos son muy importantes, a lo mejor no son tan mediáticos, pero son muy importantes. Por ejemplo, el robo a bordo de microbús se encuentra en mínimos históricos, con descensos cercanos al 70%. El robo de vehículo con violencia en mínimos históricos, con reducciones también cercanas al 70%. El robo a transeúnte en mínimos históricos, con reducciones superiores al 60%, porque la estrategia no solo está atendiendo los delitos de alto impacto, sino que tiene también fórmulas para la atención de estos delitos que lastiman a la gente en su día a día. Claro, porque normalmente los delitos de secuestro y de homicidio tienen una relación estrecha o inevitable con el crimen organizado. Salvo excepciones. Claro, muy cercana, es decir, el uso de la violencia, me atrevería yo a decir casi como una mercancía, como una herramienta para avanzar agendas personales, muchas veces está relacionada con grupos organizados. Otro delito que ha sido muy importante ha sido los delitos que afectan la integridad de las mujeres. En la Ciudad de México se han logrado reducciones cercanas al 30% en las muertes violentas de mujeres. Esto incluye feminicidios, que es cuando se investiga de esa forma la muerte violenta, y homicidios dolosos donde la víctima es mujer, que también ha sido muy importante y ha sido un tema muy importante para esta administración. ¿Qué otros tiene? Pues creo que algo que es importante mencionar es que todas estas reducciones tienen una correspondencia en otros indicadores de incidencia delictiva que nos permiten estar seguros de que estamos en la ruta correcta. Es decir, si bajaran los homicidios, bajaran los delitos de alto impacto, pero la percepción de inseguridad creciera, algo habría que revisar en las estadísticas. Porque además la percepción mata la realidad. La percepción, pues al final es como el indicador, uno de los indicadores más importantes. Desde luego que es importante la experiencia del delito de la gente y el fenómeno objetivo, material. Pero lo que vemos es que la victimización medida por encuestas, una forma distinta de medir el delito, ha bajado. La percepción de inseguridad ha bajado. Los delitos que registramos nosotros han bajado, y esa correspondencia es lo que nos permite asegurar que se tiene una estrategia correcta y que estamos en la ruta adecuada. ¿Cómo la lleva con Omar García Harfuch? Fue su jefe, ¿no? Jefe y una persona a la que admiro y reconozco mucho. Yo aprendí mucho de Omar García como persona, como funcionario, y siempre muy agradecido por el legado institucional, legado que ahora me toca a mí encabezar, y con un equipo muy sólido seguimos los que estábamos y estaremos. Venga, Pablo, pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Joaquín, por el espacio, y gracias al auditorio también. Gracias. Es el maestro Pablo Vázquez Camacho, aunque usted no lo crea, es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sí. Yo lo hubiera visto como médico, como economista, ¿sí? Hay de todo. ¿Cuántos años tiene usted? 41. Está muy joven. Bueno, pues gracias por haber venido, maestro. Gracias, Joaquín. Que esté muy bien. Yo voy a unos anuncios de voladas.